Ok, ya estamos de regreso. Les puse en el grupo dos documentos. Uno es el de PH, KW, que es el resumen que hicimos al principio, que es un documentito en PDF, y la práctica de mañana, lo que vamos a hacer. Entonces lean sobre todo lo de la práctica, que sepan lo que vamos a hacer, que cada equipo designe a la persona que va a dar la muestra, ¿sí? Vamos a hacer dos equipos, una cosa y otros dos equipos la otra. Sobre todo que van a estar conmigo en el primer momento, el equipo 1 y 2 van a estar en el salón, mientras el equipo 3 y 4 van a estar trabajando con las preguntas que están asignadas, que están ahí comentadas. Lo van a hacer, es lo que van a hacer primero. Aquí está el documento. Ok. ¿Sí están presentes? A ver, díganme, porque no sé si estoy hablando yo solito. Sí, profe. Ah, bueno. Okay. Entonces Sí. vean, voy a dejar de compartir ahorita el documento. Voy a compartir ahora la práctica. Díganme si ya lo tienen ahí presente. Se llama, bueno, dice ahí, conteste las siguientes preguntas. Aún no se ve, profe. No se ve aún, profe. No se ve. Entonces déjenme ver. Creo que está cargando todavía. Sí, lo voy a dejar de compartir y voy a regresar mejor al rato. Bueno, aquí. Bueno, ahí está. Ya se ve. Bueno. Entonces, a ver, el equipo 1 y 2 va a llegar directo conmigo mañana a las 9 al salón E110. O sea, el salón, los que están, si entran por Calzada de las Bombas, son los edificios que están inmediatamente después de los edificios nuevos, que son el BA y el BB. O sea, lo primero que ven cuando vienen por Bombas son esos dos edificios. Si vienen del Hueso, pues tienen que caminarse todo el camino hasta donde terminan casi los edificios, casi llegando a las canchas. Hay dos edificios juntos, que son el BA y el BB. Sino atrás de cafetería, ¿no? Ajá, atrás de la cafetería está el edificio E, es el que cierra el cuadrado donde está el edificio H, el edificio central y el edificio M, ¿sí? Donde está el Jardín Zapata, ¿sí? Hay un edificio que le llaman el Papalote. Ustedes van a ir al edificio E y estamos pegadito al edificio M, está el edificio en el salón E110. Ahí nos vamos a ver. Pero entonces el equipo 1 y 2 se presenta a hacer la parte práctica. Bueno, vamos a resolver algunos problemas y van a hacer la parte práctica. En lo que dice ahí que se toma 250 mililitros de agua, ¿sí? O sea, quiere decir que lleven su agua también para que puedan tomarla. 1 hora, ¿sí? 1 hora. O sea, lo van a tomar llegando a las 9, toman su agua, resolvemos la práctica, los problemas, unos problemas no sé qué, y entonces a las 10 comenzamos la parte práctica, ¿sí? Entonces a las 10 el equipo 1 y 2, ¿sí? Comenzamos la práctica, pero nos vemos desde las 9, ¿sí? Nos vamos a llevar más o menos como 1 hora en hacer eso, pero el equipo 3 y 4, ¿sí? Los que van a hacer la parte de dar la muestra de orina, deben comenzar a tomar su agua a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, ¿sí? Para que cuando lleguen conmigo a las 11, hacemos ya nada más la parte práctica, ¿sí? Si nos da tiempo, vamos a resolver algunos problemas también en lo que estamos haciendo la parte de la toma de muestras. Vamos a resolver algunos problemitas, ¿sí? Pero, entonces,
el equipo 1 y 2 va a estar directo ahí conmigo, ¿sí? Y después de la parte práctica se van a ir a la biblioteca o donde sea a buscar las respuestas. El equipo 3 y 4 va a llegar conmigo, van a estar con nosotros ahí alrededor de las 11, ¿sí? Pero mientras van a estar en la biblioteca buscando información para contestar esas preguntas. O sea, no se angustien ahorita de buscarlo, mañana lo van a buscar en la biblioteca o se van a reunir como equipos en algún lugar de la universidad a contestar estas preguntas. Porque es importante que se mantenga constante dentro de ciertos límites el pH en el organismo, cuáles son las fuentes de iones hidrógeno en el organismo, cuáles son los sistemas reguladores, cuáles son las reacciones de formación del ácido carbónico, qué sistemas amortiguadores participan directamente en la regulación del pH sanguíneo, cuáles son los sistemas extrasanguíneos que tienden a mantener el pH extracelular y describir la ecuación de Henderson-Hasselbalch y con base en ella contestar cómo participan el aparato respiratorio y el riñón en el control del pH sanguíneo. Quiere decir que deben de buscar en la biblioteca algún libro de fisiología que les vaya a servir para poder responder esas preguntas, ¿sí? Dice, bueno, hay que 10 probetas, vamos a usar vasos, vamos a usar envases, la orina y, bueno, el potenciómetro, que en realidad sería el papel indicador. Entonces, la piseta no le hagan caso, a esto de piseta no le hagan caso, ni el potenciómetro, porque no lo vamos a tener papel indicador. ¿Quién dijo, Sebastián, o alguien que lo iba a poder conseguir en la farmacia? ¿París? Sí, yo voy a ir al rato a la farmacia París. Ok, necesitamos que sea universal, que sea que te va desde 0 hasta 14, porque hay algunos que son para ácido y para base, o sea, son de diferente color. Sí, los que son morados y rojos, ¿no? Es los que usted dice ácido base. Sí, necesitamos el que sea universal, o sea, el pH, el que te dé lectura de pH universal. Ok. Ok, entonces, eso, el potenciómetro y piseta, pues no, porque la piseta es para enjuagar los electrodos, ¿sí? Entonces, eso no lo vamos a ocupar frasquitos. Cada equipo va a llevar, sus 5 vasos, ¿sí? Para poder tomar las muestras de cada uno del integrante de su equipo que va a hacer la prueba. Sí, ¿quién me está levantando la mano? Adriana. Yo tengo una duda, pero acerca de los equipos. Es que ya no quedamos, bueno, yo ya no entendí bien cuál era el 1, el 2, el 3 y el 4. No importa, ahorita lo leemos aquí. Bueno. Aquí está, mira. Tenemos, pero la tengo más bien, no la impreso, esta la tengo aquí. A ver, voy a decir los integrantes de cada equipo. En el equipo 1 es donde está Galilea, Paola, Sebastián, Yamilet y Alejandra, Jimena Alejandra, ¿sí? Es el equipo 1. El equipo 2 es donde está Luis, Ali, con Junuel, contigo, con Frida, Dalai, hoy son 6, Valeria y Renata. Híjole, es que entonces son equipos muy grandes, 1, 2, 3, 4, 5. No, entonces, ¿saben qué? Yo creo que lo hacemos diferente, porque si no voy a tener a más de 11. Bueno, voy a tener a 11 en el salón. El equipo 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y el equipo 4 sería 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces vamos a cambiar, vamos a intercambiar. Más bien el equipo 1 y el equipo 3. ¿Sí? El equipo 3 está Victoria, está Vanessa, están Quetzali y Aide María. ¿Sí? Entonces, van a llegar directo conmigo el 1 y el 3.
a las 9. 1 y 3. Ahí ya decidimos cuál va a ser el equipo que va a tener a su integrante tomando bicarbonato o haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces el equipo 1 y 3 llegan directo al E110 a las 9. Y los equipos pares 2 y 4 se presentan a las 11 en el salón, pero ya con sus respuestas, con sus preguntas contestadas, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, ¿Sí ven profe. quién está? Sí, profe, está bien. Alan, Yael, Emiliano, Leslie Jimena y Paola está en el equipo 4. ¿Sí? Entonces, primero llegan los nones, 1 y 3 al salón, y después los pares 2 y 4. ¿Sí? Y bueno, Sí. vamos a tener estas dos, ya lean con detenimiento la práctica, qué es lo que van a hacer. Un equipo, un integrante de un equipo va a hacer un poquito de ejercicio, va a subir y bajar escaleras, y el otro integrante lo que va a hacer es estar en reposo, digamos, y tomando una solución que tiene bicarbonato de sodio. Recuerden que también por equipo deben de llevar bicarbonato de sodio, ¿sí? Y agua potable. Bicarbonato de sodio, por grupo, de todo el grupo, yo creo que con una cajita que lleven, y el papel indicador es lo único que necesitamos el día de mañana. Y obviamente cada equipo llevar sus 5 frasquitos, ¿sí? 5 frascos para recolectar la muestra. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok. profe, está bien. Sí. Tengo aquí a alguien en el chat. Ok, profe. Bueno. Ahora vamos a seguir con lo que estábamos viendo para terminar la clase de hoy, avanzar lo más que podamos. Nada más unos 15 minutos más. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque también unos tienen que irse a su clase de las 12. Bueno, déjenme compartir. Y continuar con... Bueno, yo pensé que había interrumpido la grabación y creo que se siguió grabando. Entonces, bueno, ya vemos que todo esto de la formación del ácido carbónico, esto lo van a averiguar ustedes en sus libros para el cuestionario de la práctica. La concentración del ácido carbónico pues es muy baja, porque en solamente 1 de cada 200 moléculas se va a hacer esta reacción de formar ácido carbónico. Y bueno, debido a que la concentración del agua se mantiene constante, pues no la tomamos en cuenta en la ecuación, y entonces lo vamos a calcular de esta manera. Vamos a tener la concentración de los iones hidróneo más la del bicarbonato, ¿sí? Dividida entre la concentración de dióxido de carbono que está diluido, y esto nos da un valor de la constante de esta reacción de 7.95 por 10 a la menos 7, que es un valor, digamos, aproximado de un pH 6.1, que es igual al valor de la pK 6.1. O sea, en las tablas, en los libros, ustedes van a encontrar que este valor de pK es la concentración o la constante de equilibrio para el valor de pK para la reacción de la formación del ácido carbónico. Esta concentración de un gas en solución es proporcional a su presión parcial, y por lo tanto, tanto el dióxido de carbono en este caso va a estar ejerciendo una presión, y esta presión parcial del dióxido de carbono lo van a encontrar ustedes igual en los libros de fisiología. Este es un factor de conversión que nos da la cantidad de dióxido de carbono que puede estar disuelto. Si nosotros multiplicamos un valor constante, que es esta presión parcial del dióxido de carbono, va a estar dada en miliequivalentes sobre litro, o miliequivalentes litro a la menos 1. Cuando ustedes vean litro a la menos 1, quiere decir que litro a la menos 1 va abajo, ¿no? Miliequivalentes sobre litro, o si lo ponemos en una sola línea, miliequivalentes litro a la menos 1. ¿Sí? Para eso sirve el menos 1 en este caso, para mostrar. Este valor es de 0.03 miliequivalentes por milímetro de mercurio, ¿sí? A 37 grados centígrados, lo cual es igual más o menos
a 0.225 milequivalentes sobre litro, multiplicado pues por esta constante de alfa, la constante de presión del dióxido de carbono. Y bueno, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch sustituiríamos estos valores, en los cuales veríamos que si ya tenemos el valor de pK, que es de 6.1, pues en realidad si queremos determinar cuál es la presión del dióxido de carbono para formar ácido carbónico en el torrente sanguíneo, pues utilizaremos esta ecuación con el valor que tenemos de alfa, que es de 0.03, ¿sí? Esta sería la ecuación. Este material se los voy a compartir el día de hoy para que lo tengan como un complemento a la investigación que ustedes hagan para contestar el cuestionario. En resumen, digamos que el sistema amortiguador carbonato-bicarbonato va a depender de las concentraciones de carbonato y de bicarbonato, por constante de equilibrio, de las concentraciones del dióxido de carbono que está disuelto en el plasma y las concentraciones del dióxido de carbono en plasma que van a depender de la presencia de las concentraciones de dióxido de carbono como un gas, ¿sí? Entonces todo eso está en los libros de fisiología, no tienen que memorizarlo, nada más solamente tenerlo presente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le hace el organismo para mantener un control de pH de más o menos un valor de 7.4? En los sistemas biológicos se debe mantener dentro de límites muy estrechos el pH, ¿sí? Nosotros lo hacemos controlándolo por medio de la respiración y por medio del sistema renal. En el humano, si el pH aumenta más de 7.45 o disminuye por abajo de 7.35, se van a producir alteraciones que pueden ser muy graves y llevar a la muerte. Aquí se responde más o menos una de las preguntas del cuestionario. Las fuentes de ácido del metabolismo son la producción del ácido carbónico derivadas del dióxido de carbono y que se producen durante el metabolismo. Este dióxido de carbono durante todas las rutas metabólicas se va produciendo dióxido de carbono por el proceso respiratorio, por el proceso de oxidación de los compuestos como los azúcares, las proteínas y las grasas. Los aminoácidos, particularmente los aminoácidos cisteína y metionina, tienen azufre y por lo tanto son una fuente potencial de ácido sulfúrico también, ¿sí? Los ácidos nucleicos son otra fuente que al ser catabolizados producen ácido de hidrógeno fosfato, ¿sí? Porque tienen un grupo, acuérdense, tienen un grupo fosfato los ácidos nucleicos. Y también el catabolismo de los carbohidratos pues produce ácido pirúvico, ácido láctico, y que en el caso de la gente que tiene diabetes mellitus, pues los cuerpos cetónicos. O nosotros incluso en ayunas, ¿no? Estamos produciendo cuerpos cetónicos, pero particularmente la gente que tiene diabetes, por eso constantemente tienen infecciones de vías respiratorias, de vías urinarias, perdón, porque su orina es muy ácida, está constantemente ácida, y entonces esto produce muchos cuerpos cetónicos que acidifican la orina, la falta de poder metabolizar, bueno, introducir la glucosa en su torrente sanguíneo, pues está acarreándoles graves problemas de formación de ácidos carboxílicos que los llevan a tener estos problemas constantes de infecciones de vías renales. ¿Cuáles son las fuentes de bases? Bueno, son menores, son menos, ¿sí? Las bases se producen por la ingestión de sales sódicas, por ejemplo, la sal de uvas, ¿no? Sal de uvas, los ácidos orgánicos como el ácido cítrico, cuando se cataboliza, producen dióxido de carbono, agua y iones de sodio, que se combinan con el ion oxidrilo y entonces forman la base hidróxido de sodio, ¿sí? Que es una fuente muy importante de alcalinidad en el organismo, pero digamos no es tan común como la formación del metabolismo de la oxidación que nosotros realizamos, que produce una gran cantidad de compuestos en forma de ácidos, ¿sí? Otra fuente de bases es la ingestión de bicarbonato de sodio. Cuando la gente tiene problemas de acidez, pues recurre a tomar bicarbonato de sodio o por ejemplo, a seltzers o alguna otra fuente como la sal de uvas que produce, bueno, que nulifica o neutraliza la acidez excesiva, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? El control del pH en los tejidos, por ejemplo, el ciclo del CO2. El CO2 se produce, ya les había dicho, en los tejidos por el catabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas, bueno, de los aminoácidos, que este dióxido de carbono se disuelve en el medio acuoso, tanto dentro como fuera de la célula,
va a viajar en la sangre donde se capta por parte del eritrocito, y este eritrocito tiene la enzima anidrasa carbónica que cataliza la formación de ácido carbónico mediante la unión de moléculas de dióxido de carbono con agua, ¿sí? Otro sería que en las concentraciones bajas de oxígeno favorecen que el oxígeno de la potasio oxihemoglobina se disocie del oxígeno dando potasio hemoglobina que reacciona con el ácido carbónico para formar hemoglobina protonada y carbonato de potasio. Vamos a verlo aquí. El CO2 entra en el eritrocito, se combina con agua para producir ácido carbónico por medio de la acción de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Y la otra es cuando es baja la concentración de oxígeno en los tejidos, hace que la potasio oxihemoglobina se desprenda del oxígeno, ¿sí? Y pasa a los tejidos y funciona como un aceptor final de electrones. Para compensar aquí entran en juego los iones de cloro, ¿sí? Y bueno, el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria es el oxígeno molecular que acepta protones para formar moléculas de agua. Entonces tenemos aquí el otro caso. Esta potasio oxihemoglobina se desprende del oxígeno, se libera, ¿sí? Para compensar esta falta de cargas, entra el cloro al eritrocito, pero bueno, esta hemoglobina protonada y el bicarbonato de potasio, sale este bicarbonato y entra el cloro para compensar las cargas junto con el potasio que tiene una carga positiva. ¿Qué sucede a nivel de los pulmones? La hemoglobina protonada se combina con el oxígeno para invertir este proceso que vimos anteriormente, para dar la oxihemoglobina protonada, y el ácido carbónico se transforma en dióxido de carbono y agua, y el dióxido por su propia presión se expulsa por medio de la exhalación en los pulmones. Sucede esto. Tengo la hemoglobina protonada y los iones de cloro y de potasio dentro del eritrocito, ¿sí? La oxihemoglobina protonada, entonces el ion bicarbonato va a penetrar en el eritrocito y se va a asociar con el ion de potasio, ¿sí? Esta oxihemoglobina protonada entonces se combina con el potasio para dar la potasio oxihemoglobina, que es invertir todo el proceso entonces, ¿sí? Y la anhidrasa carbónica cataliza la reacción por medio de la cual se desprende el dióxido de carbono y el agua, y a partir del ácido carbónico, y entonces esto hace que se libere entonces del eritrocito el dióxido de carbono que se produce, va a viajar en este eritrocito hacia la pared de los alveolos, donde se va a desprender del dióxido de carbono y es expulsado en la expiración, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que vamos a practicar el día de mañana, la función renal en el control del pH. Los excesos de ácidos no volátiles, como son los ácidos carboxílicos y los productos del metabolismo, ¿sí? Estos cuerpos cetónicos y el exceso también de bicarbonato, en su caso, son eliminados por medio del riñón. Es un mecanismo un poco más lento, pero también muy eficiente. Y es por esto que el pH de la orina varía de acuerdo a los materiales que deben ser excretados. Si yo consumí o si estoy haciendo ejercicio, va a variar. Todo esto lo vamos a ver el día de mañana. El pH de la orina va a variar en un rango muy amplio, entre 4.4 y 8, dependiendo. Por lo general está ligeramente ácida, ¿sí? El volumen de la orina promedio es de cerca de 1.2 litros cada 24 horas. Y los iones hidróneo que se pueden excretar como tales son limitados, ¿sí? Porque están estos iones hidróneo se están constantemente asociando y es muy poco lo que se puede excretar. Pero hay formas alternativas en las cuales se pueden excretar mediante el hidrógeno fosfato, o el amoníaco, el ion amonio. Y bueno, vamos a suponer que del lado izquierdo tenemos el vaso sanguíneo, ¿no? La sangre, en la parte del medio las células del túbulo renal, y del lado derecho la luz del túbulo renal. Hay ciertos canales, ¿no? El mecanismo básico de intercambio de iones consiste en la anhidrasa carbónica que se sintetiza este ácido carbónico a partir del agua y el dióxido de carbono, igual en el túbulo renal como en el caso de los eritrocitos. Existe esta enzima. El ácido carbónico se va a disociar produciendo los iones hidróneo y el bicarbonato. El ion bicarbonato es transportado a los capilares sanguíneos
y el ion hidronio es transportado a la luz del túbulo renal, y bueno, el sodio es reabsorbido y pasa del túbulo renal a la sangre, ¿sí? ¿Está? Entonces, este es todo el mecanismo, ¿sí? La anhidrasa carbónica va a asociar, se va a hacer ácido carbónico. Se va a desprender del protón y en forma de bicarbonato va a pasar hacia la sangre, ¿sí? Y el ion que es transportado a la luz del túbulo renal, ¿sí? Se compensa con la reabsorción de sodio, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de reabsorción del renal? Bueno, puede funcionar en las siguientes formas. Los iones hidronio pueden tener tres distintos destinos diferentes cuando han sido excretados o secretados al interior del túbulo renal. Uno es que sean reabsorción de bicarbonato, otro excreción de ácido o excreción de amonio. Y estos son los mecanismos que intervienen en el mantenimiento del pH en el riñón, que es parte de lo que vamos a ver el día de mañana en la práctica. El control del pH en este caso es más lento que el de los pulmones, porque el de los pulmones es inmediato, es muy rápido el intercambio gaseoso, en cambio a nivel de riñón es un poco más lento, pero igual es muy efectivo. La reabsorción de bicarbonato consiste en la célula del túbulo renal, ¿sí? La anhidrasa carbónica va a sintetizar ácido carbónico a partir de agua y dióxido de carbono, y el ácido carbónico se va a disociar produciendo los iones hidronio y bicarbonato, ¿sí? Ahí están. El siguiente paso es que el ion bicarbonato se transporta a los capilares sanguíneos. El ion hidronio es transportado a la luz del túbulo renal, en donde se combina con el bicarbonato presente en la luz del túbulo renal, y el ácido carbónico se transforma en dióxido de carbono y agua en la luz del túbulo renal por la acción de esta anhidrasa carbónica, ¿sí? Y bueno, la anhidrasa carbónica, ¿cómo se excreta el ácido mediante este mecanismo? Bueno, aquí tenemos en la célula del túbulo renal la anhidrasa carbónica sintetiza ácido carbónico a partir del agua otra vez, ¿no? Forma el ácido carbónico, se disocia produciendo los iones hidronio y bicarbonato, ¿sí? Y posteriormente el ion bicarbonato se transporta a los capilares sanguíneos, el ion hidronio es transportado a la luz del túbulo renal en donde se va a combinar con el monohidrógeno fosfato, ¿sí? Para formar dihidrógeno fosfato a partir de este monohidrógeno fosfato, y esto es eliminado en la orina, ¿sí? La excreción de amonio consiste en que se produce ácido carbónico otra vez a partir del dióxido de carbono y agua por la acción de esta enzima tan importante que es la anhidrasa carbónica. El ácido carbónico se va a disociar del ion hidronio y el ion bicarbonato, ¿sí? Y el ion bicarbonato se transporta a los capilares sanguíneos y viaja por la circulación. Los aminoácidos, principalmente la glutamina, que transitan en la circulación son captados por las células del túbulo renal y se van a desaminar por la acción de las enzimas desaminasas, entre las que está la glutaminasa, ¿sí? Por eso está aquí la glutaminasa, ¿sí? Y bueno, la glutaminasa entonces va a ejercer su acción como intercambiador de estos protones y va a permitir entonces que el ion amonio sea transportado a la luz del túbulo renal y sea expulsado con la orina. Entonces el amonio pasa a la luz del túbulo renal, en donde, bueno, se va a combinar con el ion hidronio y forma amonio, que es expulsado en la orina finalmente. Bueno, hay alteraciones, ¿sí? Alteraciones ácido-base, digamos, incluso, sí, Frida. Uy, profesor, ¿me podría retirar? Es que mi clase empieza a las 12 y tengo la clase presencial. Vamos a subir la clase, o sea, no te preocupes. Sí, ahorita Okay. Terminando ya que se queda grabado y en un ratito más la subimos. Ok, gracias. Sí, está bien. Bueno, entonces, los individuos sanos o enfermos producimos siempre dióxido de carbono, ¿sí? Pero también producimos una gran cantidad de ácidos en forma de ácidos carboxílicos y bueno, este ácido también en forma del ácido carbónico, que es formado por la unión del dióxido de carbono y el agua, ¿no? Este dióxido de carbono es el producto final del metabolismo, del catabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Y dependiendo de la dieta y de la actividad, se calcula que en promedio una persona produce 22,000 miliequivalentes de dióxido de carbono cada día.
Este es expulsado por medio de la respiración, donde el dióxido de carbono se libera, ¿sí? Y si hay un intercambio, se absorbe oxígeno. Cuando por alguna razón el dióxido de carbono no se puede expulsar, el individuo va a caer en un cuadro de acidosis respiratoria, que es lo que sucede con la gente que tiene, por ejemplo, enfisema pulmonar, ¿no? O que tiene problemas de respiración. En este caso se acumula dióxido de carbono en la sangre. La hipoventilación alveolar ocurre cuando hay alguna obstrucción respiratoria o cuando hay una limitación en los movimientos respiratorios. Por ejemplo, alguien que está presionado en un choque, por ejemplo, y que se le presionan los pulmones, no va a poder respirar bien y va a entrar entonces en episodios de acidosis respiratoria. Los padecimientos que producen acidosis respiratoria son la inhalación de dióxido de carbono aguda, por ejemplo, en un incendio, una situación grave también, o la gente que tiene obstrucción crónica de pulmonar, como en el enfisema pulmonar, por ejemplo, o la gente que tiene asma, ¿no? Que padece problemas de asma. La acidosis respiratoria entonces se debe a la incapacidad para liberar el dióxido de carbono. Por eso está con letras grandes aquí, que forma el ácido carbónico, ¿sí? Esto favorece la acumulación en la sangre y en los tejidos y la acumulación de iones hidróneo, ¿sí? Como no se puede expulsar este dióxido de carbono, se acumula en forma de ácido carbónico, ¿sí? Y entonces lleva a una situación de acidosis de tipo respiratorio. La alcalosis respiratoria se produce cuando la presión parcial de dióxido de carbono disminuye debido a la hiperventilación. Por ejemplo, alguien que en un hospital, que alguien que esté con respiración asistida, pues alguien sin querer le sube o no le bajan en el momento adecuado la cantidad de oxígeno que se está suministrando y entonces puede causar hiperventilación. Y entonces esto también puede ocurrir con los cuadros de ansiedad, cuando la gente empieza a hiperventilar, ¿no? Se desespera, o también por un daño neurológico en el centro respiratorio que está en el encéfalo, ¿sí? Y entonces, bueno, esto puede ocasionar esta hiperventilación. Otras causas de alcalosis respiratoria son el envenenamiento por los salicilatos, la fiebre también nos está haciendo hiperventilar, o la ventilación artificial en pacientes intubados donde el médico o la enfermera no se da cuenta y le sube a la presión. Entonces hay un exceso de presión, el paciente no puede controlar eso, obviamente, y como está intubado, pues está teniendo una hiperventilación. Las personas también que viajan a altitudes elevadas en donde la presión parcial de dióxido de carbono es muy baja, pueden caer en alcalosis respiratoria. A esto se le llama el mal de altura. Si ustedes van a Bolivia, ¿no? Cerca del lago Titicaca, están a 5,000 metros de altura casi, y esto hay problemas, ¿no? La gente que empieza a tener este problema de mal de altura, o la gente que que escala las altas montañas sin asistencia de oxígeno, pues puede tener algún problema de alcalosis, ¿sí? La alcalosis se debe al exceso de la liberación de dióxido de carbono producida por esta hiperventilación, lo que disminuye la concentración de iones hidróneo en la sangre y en los tejidos. Y bueno, otra situación sería ya no la respiratoria, sino la acidosis y la alcalosis metabólica. La acidosis metabólica se produce por la sobreproducción de dióxido de carbono y otros ácidos que se producen normalmente en el metabolismo celular, como son los ácidos acetoacético y el beta-hidroxibutírico, ¿sí? Que son lo que llamamos los cuerpos cetónicos. Pero también el catabolismo de los aminoácidos que tienen azufre, como la metionina y la cisteína, que contienen azufre y producen iones de hidróneo y de sulfato. Y bueno, esto sería el equivalente a formar ácido sulfúrico, ¿sí? También la hidrólisis de los ácidos nucleicos produce ácido fosfórico en forma de hidrógeno fosfato, ¿sí? La ingestión de algunas sustancias como los salicilatos, el alcohol metílico, por ejemplo, la gente que toma alcohol de la farmacia, por ejemplo, o alguna ingesta de alcohol adulterado, ¿sí? Con metanol, y entonces esto produce estos problemas de acidosis metabólicos que pueden llevar a la muerte, ¿no? El alcohol adulterado, el etilenglicol también resultan de la producción de ácidos fuertes que como no son volátiles, no se pueden ir en forma de gas, se disuelven en el torrente sanguíneo y producen acidosis metabólica. Otra causa de acidosis es la pérdida de sustancias alcalinas, como la que se observa en la acidosis renal tubular,
que se produce por una pérdida normal de bicarbonato en la orina. Esto se puede detectar en análisis clínicos. Y bueno, la acidosis metabólica se produce por esta producción excesiva de parte de los carbohidratos de lactato, de los lípidos de acetoacetato y beta-hidroxibutirato, cuando metabolizamos la metionina y la cisteína forma ácido sulfúrico, o los ácidos nucleicos que forman hidrógeno fosfato y ácido fosfórico. Esta acidosis metabólica, bueno, se produce en condiciones como en el ejercicio intenso, el ayuno prolongado, por ejemplo, se producen muchos cuerpos cetónicos. En los casos de patología como la diabetes mellitus, donde se producen grandes cantidades de estos cuerpos cetónicos. La acidosis tubular también renal es otro padecimiento que produce acidosis por un aumento en el exceso de presencia de bicarbonato, HCO3. Y bueno, estos ácidos no son volátiles y por lo tanto deben ser eliminados por una vía diferente a la pulmonar, que es la vía renal. Pero esto es más lento que la vía respiratoria y por eso tienden a acumularse. Y finalmente la alcalosis metabólica, que se produce por una ingestión elevada de sustancias alcalinas, de las cuales la más frecuente es la ingestión de bicarbonato de sodio. Gente que trata de resolver la situación de indigestión o de exceso de ácido, toma un exceso de bicarbonato de sodio. Y bueno, una fuente menos obvia de álcalis, la producción de sales de ácidos orgánicos metabolizables, como el lactato de sodio, que se administra en el tratamiento de la acidosis, que son algunos de los medicamentos que se recetan para disminuir la acidez. El catabolismo de este ácido pues lleva a la formación de un exceso de bicarbonato, ¿sí?, derivado de la ingesta excesiva de este tipo de sustancias, de estos ácidos orgánicos metabolizables. Puede ser, por ejemplo, ácido acético o algún otro compuesto de cuerpos cetónicos. Al catabolizarse el ácido ya no interviene en crear acidosis y el bicarbonato, entonces, que es alcalino, puede servir para alcalinizar el pH de la sangre. Y bueno, además el sodio se combina con los iones hidroxidrilo y dan origen a hidróxido de sodio, que es una alcali, una base muy fuerte. Mucho cuidado, porque las frutas y los vegetales tienen muchos ácidos orgánicos que al ser catabolizados actúan de esta misma forma, ¿sí? Si consumimos un exceso de frutas, ¿sí?, sobre todo frutas, podemos llevar al cuerpo a un exceso de sustancias alcalinas y llevar a una alcalosis metabólica. Entonces hay que tener igual, o sea, no podemos estar consumiendo de manera indiscriminada tanta fruta. En primera, porque tiene muchos azúcares, y en segunda, pues porque tenemos esta situación de exceso de consumo de frutas, ¿no?, que nos puede llevar a una alcalosis metabólica. Bueno, es todo por hoy. Yo voy a subirle la presentación de todos para que la repasen. Se va a quedar la clase grabada, la tengo que editar porque creo que toda la parte donde ustedes estuvieron en equipos discutiendo se quedó, bueno, está en blanco, ¿no? Y no hay nada, y se mantuvo la grabación. Entonces voy a tratar de editarla para evitar tener todo este espacio en blanco, ¿no? Y subirlo. Entonces no sé si tienen alguna duda para el día de mañana. Equipos 1 y 3 llegan directo. Equipos 2 y 4 nos vemos más tarde, pero todos van a estar ustedes por ahí en la universidad. Bueno. Sí. Profe, sí, una pregunta. Sí. Ayer en los materiales que subió al grupo de WhatsApp, ahí menciona filtros. ¿También tenemos que llevar eso? No, eso va a ser para después. O sea, eso va a ser para la siguiente práctica, donde vamos a trabajar con suelo, muestras de suelo. Ok. Yo tengo una duda. Sí. ¿Tenemos que llevar nuestra bata o así no pasa nada? Si quieren, o sea, no es necesario, ¿no? Solamente la persona de ustedes que va a tomar el pH de la orina de su compañero, a lo mejor sí quiere llevar guantes, ¿sí? Y bata. Sí, está bien. Gracias. Bueno, decidan quién es el que va a dar la muestra de orina, ¿sí?, entre los equipos, ¿sí? Y quién va a ser a tomar el valor de pH de la orina, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana. Que estén bien, cuídense. Cualquier cosa, pues estamos en comunicación. Ya les subí la actividad para que suban su resumen de lo que hayan colectado de información. Lo suben a Classroom, ¿sí? Sí, profe.
Individual, Sí, aunque profe. sea en equipo, lo suben individual para que sea contado, que se cuente para cada quien. Ok. Le ponen una portada, ¿no? Una portada le pone su nombre, por lo menos, ¿no? Y el nombre de la tarea, que es el síndrome de leche alcalina o caso 1, si quieren ponerle, y su nombre. ¿Sí? Nos vemos. Sí, gracias. Sí, profe, gracias. Hasta mañana.